Yo creo que lo que podemos hacer ahora es que voy a pasar, bueno, no, vamos a pasar con una sección de fechas para tener en la cabeza qué es lo que ha pasado desde que empezó toda la idea de Starship, para que entendáis más o menos cómo este proyecto se ha formado, porque la verdad es que es sorprendente, realmente, mirad, es una locura. Estamos en 2024 y el proyecto como tal igual empezó a forjarse alrededor de 2010, 2012, ¿puede ser, Josep? ¿Tienes por ahí algunas fechas? Más adelante incluso. Fíjate, SpaceX empezó ya a plantearse el tema de... o sea, SpaceX ya tenía el Falcon 9, que le estaba funcionando muy bien y tal, y que tenían unos motores, que eran los motores Merlin, que pues a día de hoy son los motores más reutilizados de la historia y los mejores, básicamente. En el sentido de que, pues claro, hacer un motor que se pueda reutilizar tantísimas veces como están reutilizando el Merlin es una cosa que el Raptor todavía no es así. El caso es que en 2012 SpaceX empieza a plantearse la posibilidad de crear un nuevo motor con un nuevo ciclo, con un ciclo de full flow, es decir que, bueno, esto es un poco más complicado de explicar, pero básicamente que todo el propelente, o sea, todo el combustible y todo el oxidante se utilizan para generar la propulsión, ¿vale? Esto normalmente no pasa, no sucede en los otros tipos de motores de cohete. Es el primer cohete, ese es el primer motor cohete que acabaría encendiéndose y volando o propulsando un vehículo espacial de la historia, o sea, que tenga este ciclo, como digo, de full flow. Eso fue en 2012, ¿vale? Entonces empezaron a trabajar y tal, pero Starbase, que es donde se está construyendo ahora mismo la Starship, en 2018 era un solar, o sea, no había absolutamente nada. 2018, hablamos de hace, ¿qué? 6 años. ¿4? Sí, 6 años. Sí. Hace 6 años no existía nada en Starbase. Qué loco. Pues en 2018 empiezan a construir Starbase. En 2019, un año después, ya tienen el primer prototipo de Starship, entre comillas, que era el Starhopper, que era una cosa un poco rara. Era como un tanque de agua, ¿no? Con patas. Y al que le pusieron un motor Raptor. Entonces era un prototipo que servía simplemente para pues ver si este motor Raptor, que volaba por primera vez, era la primera vez que volaba un motor Raptor, podía conseguir elevar este Starhopper, este prototipo, y aterrizarlo. Y efectivamente lo consiguieron a la primera. Esto fue en 2019. Entonces, en 2020 se construye la SN5, la Starship SN5, que sería como la primera Starship, pero también un prototipo un poco raro. Realmente no se parece en nada a una Starship, era como una evolución de este Starhopper, que era un vehículo que todavía está en Starbase, que se puede visitar, lo tienen ahí expuesto. La SN5 era un silo de grano, el típico donde se almacena el grano, pues una torre de agua, pues igual, simplemente era un poquito más grande y tenía las medidas un poco más aproximadas a lo que acabaría siendo la Starship. Esta SN5 se elevó también con un motor Raptor y consiguieron despegar y aterrizar correctamente. 2020. Luego, en 2020 también, en diciembre de 2020, se lanza ya la SN8. La SN8 sí que es la primera Starship como tal, o sea, que tenía las medidas ya que acabaría teniendo los prototipos de Starships que estamos viendo volar ahora mismo. Claro, esta Starship voló a... Dime. Iba a decir un pequeño inciso porque lo que estuvieron probando al principio, tanto con los Starhopper que ha dicho Josep como la SN5, lo que querían probar era que se pudiera aterrizar controladamente. Y aquí con la SN8 lo que querían ya era despegar Starship, hacerla caer, porque así es como va a aterrizar Starship, y que diera toda la vuelta el belly flop, el súper famoso belly flop, y ver si eran capaces pues, de controlarlo, etcétera. Simplemente para que quedara claro. Sí, total, es una buena puntualización, porque claro, los saltos estos que digo que se han hecho con el Starhopper en 2019 y con la SN5 en 2020 eran saltos de 100-150 metros, o sea, era muy poquito. Pero claro, con la SN8 ya se pretendía que volara a 12 kilómetros de altitud, que 12 kilómetros es la altura a la que suelen volar los aviones, ¿no? Más o menos, Sergio. Sí. O sea, es una altura muy alta. Entonces, la Starship, que tenía superficies aerodinámicas, tendría que subir hasta arriba, luego bajar como si fuera un paracaidista, ¿no? Intentando maniobrar con sus aletas para intentar caer en la zona de aterrizaje, y entonces ya tenía que hacer un aterrizaje suicida, un belly flop, que dice Sergio, que es básicamente caer de panza, porque estaba cayendo de panza para poder controlar con las superficies aerodinámicas. Entonces de repente encender los motores, ponerse en posición vertical e intentar un aterrizaje. Esto les costó bastante. De hecho, la SN8 que estamos hablando ahora no lo consiguió y acabó explotando. El primer prototipo en conseguirlo fue la Starship SN10,
¿10? Sergio, 10, puede ser me 10, acuerdo. sí. La SN10 consiguió, creo que sí. La SN10 consiguió clavar el aterrizaje, pero acabó explotando porque impactó muy fuerte contra el suelo. Cierto. Luego lanzaron la siguiente, la SN11, que no lo consiguió, pues no consiguió ni aterrizar porque lo tuvieron que autodestruir en vuelo en un día que hacía muchísima niebla y no se vio nada. Pero luego ya la SN15, que fue la siguiente, fue la última Starship en hacer este tipo de pruebas. Esto fue ya en mayo de 2021, ¿vale? O sea, pensad que en 2018 no existía nada en Starbase. En mayo de 2021... apenas 3 años después, SpaceX ya tenía un prototipo que por fin había conseguido aterrizar correctamente sin que le pasara nada. Eso fue la SN15. Y en el momento en que SpaceX... Y un momento porque, o sea, cuando salió Elon Musk diciendo que tenían que hacer el belly flop, ese movimiento, muchísima gente, y creo que yo incluido, decíamos, eso es imposible, o sea, se le ha pirado la cabeza, este tío ya no sabe ni lo que dice, ¿no? Y, o sea, es lo que dice Josep, o sea, 3 años desde que no había nada en Starbase hasta que no solo eran capaces de aterrizarlo como, por ejemplo, podría ser un Falcon 9, no, es que era muchísimo más complicado, que le tenían que dar toda la vuelta a la nave. Sí. Entonces tienen muchísimo más mérito. Muchísimo más, tío, muchísimo más. Sí, y entonces a partir de que lo consiguieron, SpaceX ya dejó de hacer este tipo de pruebas, ya tenían todos los datos que necesitaban para conseguir aterrizar en futuras Starships, ya tenían la confianza de que lo iban a conseguir, y ya en mayo de 2021 se dedicaron única y exclusivamente a desarrollar el Super Heavy, es decir, el cohete que iría debajo de esta Starship para ya ponerla en el espacio. Y entonces tuvimos una época muy mala a todos los que nos gusta la actualidad de SpaceX y de Starship, porque tuvimos 2 años en el que no tuvimos ningún lanzamiento de Starship. ¿Por qué? Porque SpaceX no iba a volver a lanzar una Starship, porque ya lo habían conseguido y ya no necesitaban esos datos, y tenían que centrarse en desarrollar ya... no solo el Super Heavy, no solo el cohete que iba debajo, sino en cómo iba a funcionar este Super Heavy junto con la Starship, que es que también o sea, es una cosa aparte. Entonces tuvimos 2 años pues sin lanzamiento, hasta que por fin en abril de 2023, el 20 de abril de 2023, tuvimos el primer y fatídico vuelo de la Starship, porque fue un poco desastre. La plataforma de lanzamiento no aguantó, el hormigón empezó a volar en pedazos, los prototipos no consiguieron, o sea, por supuesto, no se consiguieron ni separar. SpaceX intentó explotar los prototipos y los FTS, o sea, los explosivos no eran suficientemente potentes y tardaron más de 40 segundos en explotar. Eso a la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos no le gustó nada, tardamos muchísimo en tener la licencia para el segundo vuelo, entonces bueno. Sí, vamos, que desde alrededor de 2012 que se pusieron con los motores han pasado 12 años y en 12 años tienen una nave que seguramente ya, si no es en este vuelo, que seguramente lo sea, se va a ser en el siguiente, la van a poner en órbita. Sí. Y es que, o sea, es absolutamente increíble, vamos. Es una locura, sí. Vale. De hecho, el primer encendido estático del Super Heavy fue en julio de 2021, que fue cuando la SN15 hizo el aterrizaje. Entonces, desde este primer encendido del Super Heavy en 2021, SpaceX solo se dedicó a intentar hacer funcionar también los 33 motores Raptor que tiene el Super Heavy, que es que eso también ha sido muy complicado. Recordemos que el cohete más parecido al Super Heavy fue el N-1 soviético, este cohete con el que la Unión Soviética quería llegar a la Luna, y nunca consiguieron encender esos, creo que llevaba 30 motores el N-1. Nunca consiguieron hacer un vuelo exitoso. Entonces también la gente pensaba que encender 33 motores en un cohete era algo que jamás se iba a conseguir, porque era pues eso, demasiados motores, y eso también implicaba que había muchas probabilidades de que alguno de ellos fallara y que llevara al fallo a los demás. Bueno, por fin SpaceX en el segundo vuelo, de hecho eso pasó en el primer vuelo, que no se consiguieron encender todos y durante el ascenso fallaron muchos, pero en este segundo vuelo SpaceX demostró que sabe aprender de los errores como nadie. Y consiguieron hacer un ascenso del Super Heavy con los 33 motores funcionando en una ¿cómo se dice? En una performance totalmente perfecta y correcta.